Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Este es un momento para que usted tome su tacita de café con una champurrada o algo que comer. Acomódese si está en la sala de su casa y juntos, mientras usted toma su tacita de café, escucha la palabra del Señor. El domingo recién pasado iniciamos una serie basada en el libro de Habacuc, que le hemos titulado Una queja convertida en canto. Y hablamos precisamente sobre la queja. ¿Cuál era la queja que Habacuc tenía para con el Señor? Esta noche vamos a abrir la Biblia en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6. A estos versículos le hemos titulado La respuesta de Dios. Habacuc, como lo vimos, se estaba hundiendo en el mar de la incertidumbre, sin brújula de la palabra de Dios que lo dirigiera. Habacuc necesitaba fortalecimiento porque estaba muy desconsolado. Veamos ahora la respuesta de Dios al dilema de Habacuc y observemos cómo Dios le recalcó al desconcertado profeta su eterna vigilancia, y de esa forma hace que Habacuc recobrara la esperanza y renovara la fe y la confianza en la capacidad de Dios para guardarnos en seguridad. Para Habacuc, Dios estaba inactivo, pero Dios le responde que no, que Él sabe todo lo que está sucediendo y lo que está pasando. Veamos algunas cualidades de Dios en estos dos versículos. Cualidad 1, Dios es creativo. Él está siempre haciendo cosas asombrosas. Primero, es creativo en lo que hace. El anuncio divino llegó como una exclamación que estimuló la fe de Habacuc y lo liberó de las garras de la desesperación. Este alentador mensaje se comunica con la expresión porque haré una obra en nuestros días. Esto, querido amigo y bendita iglesia, indica la diligente labor de Dios como la de un artesano que usa su habilidad para terminar un proyecto, o como la de un carpintero o como la de un alfarero. Al final, Dios le revela un diseño planeado en el cual Él está al mando. En la desesperación que había abrazado a Habacuc, creía que Dios estaba inactivo, creía que Dios estaba ausente, pero Dios le enseña y le responde a Habacuc diciendo que todo está bajo el control de él. Número 2, es creativo en cómo lo hace. A Habacuc se le informó otro aspecto de la obra que ayudó a fortalecer su fe. Dios le dijo que su obra sería asombrosa y que el profeta quedaría pasmado. Y realmente las cosas que Dios hace son maravillosas, nos asombran, nos sorprenden. Si nosotros miramos al maestro, al artesano, llevando a cabo sus obras asombrosas, nuestra fe se renovará. El salmista dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Qué lindo lo que vemos aquí, que vemos a Dios, un Dios creativo.
Segundo, Dios es correctivo. Cualidad número 2, Dios es correctivo. Versículo 6a. Dios tiene dominio de todas las cosas. La falta de fe había llevado a Habacuc a poner en duda el dominio y el control de Dios. Dios responde al desconcertado a Habacuc, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Esta afirmación deja al descubierto el absoluto dominio de Dios sobre la tierra. En la respuesta que Dios dio a Habacuc, él usó un categórico yo. Él dice, yo levanto a los caldeos. Para recalcar, ¿qué cosa? Lo absoluto de su poder. Cuando Dios realiza su obra, todos los detalles son tomados en cuenta. Y eso es algo lindo, porque Dios corrige, pero al mismo tiempo responde diciendo que todo está bajo control. Le pide a Habacuc que se calmara, que el dominio sobre la tierra él lo tenía. Cualidad número 3, Dios es disruptivo. Dios hace las cosas que no esperamos. Y aún en las peores situaciones se cerciorará que sus propósitos se realicen. Dios dice que los caldeos castigarán la injusticia de Judá. Y Dios mismo la define así: nación cruel y presurosa. Los caldeos, o mejor dicho, los babilónicos, porque cuando la Biblia habla de caldeos, son los mismos babilónicos, se conocían por sus crueles métodos. Dios dice que los caldeos o los babilónicos serían fortalecidos y conquistarían a Judá. Lo que Dios demuestra con todo esto es que Él tiene el dominio total y está al mando. Cada vez que nos sintamos maltratados y aislados y desesperados debido a la abundancia de la injusticia y el mal, recuerde que Dios está al mando de todas las cosas. El mundo definitivamente se ha desviado. El hombre se ha apartado. Vemos injusticia por todos o por todas partes de este planeta. Pero eso no indica que Dios no tenga el control, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es algo que nos llena y que debe de llenarlo a usted también, querido amigo y bendita iglesia. Cualidad 4, Dios es propositivo. No solo corrige, también propone. El versículo 6c, Isaías 14:24. Dios puede hacer que sucedan las cosas. Él dice que camina por la anchura de la tierra. Habacuc necesitaba saber que Dios está realizando una obra para lograr un objetivo planeado. Los caldeos son solo un ejemplo de cómo Dios usa a naciones malvadas y pueblos problemáticos para hacer avanzar sus propósitos. De eso hay que tomarlo también en cuenta, porque Dios puede usar hasta el propio enemigo, hasta el adversario nuestro, puede usarlo y utilizarlo para alcanzar sus propósitos. Todo se hace como Él lo ha pensado. Por eso la Biblia dice, ciertamente se hará de tal manera
como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Querido amigo, bendita iglesia, cuando estamos en crisis, cuando todo va mal, cuando vemos la injusticia y el mal y la corrupción y la violencia y la falta de decencia en la sociedad, Dios tiene el control, porque nada puede frustrar a Dios y apartarlo de sus planes. Por eso creemos nosotros los guatemaltecos que a pesar de la situación que vivimos, que las encuestas dicen que el guatemalteco está desmotivado, está desmoralizado, algunos frustrados por la situación actual del país, pero aunque eso se ve así, nadie puede contra Dios. Dios tiene el control de Guatemala. Y Dios ha dicho que Guatemala es una bendición y será una bendición, aunque en este momento se vea todo lo contrario. Cualidad 5, Dios es objetivo. Versículo 6d. Dios está al tanto de todas las cosas. Habacuc necesitaba saber que Dios estaba al tanto del pecado de Judá y de la crueldad de Babilonia, o sea, los caldeos. Y describió a Babilonia, como ya dijimos, como nación cruel y presurosa. La palabra cruel se refiere al trato e inmisericordia hacia los demás. Y si nosotros sabemos que en la historia universal, sabemos que por un tiempo el mundo fue dominado por el imperio babilónico. Y se cree o está clasificado como que los jardines de Babilonia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, este imperio era poderoso, pero era cruel, era salvaje. Entonces, la idea de usar a esta nación bárbara espantó a Habacuc, porque digo, ¿cómo es posible que esto vaya a ser Dios? No obstante, que usar a Babilonia para castigar no significa que Dios consistiera o estuviera de acuerdo con la barbarie de esta nación, porque también para esta nación Dios ya tenía planes. También ellos estaban bajo el escrutinio y la mirada de los ojos de Dios. ¿Qué nos está diciendo el profeta Habacuc aquí? Que nadie escapa. Ningún gobernante del mundo, ninguna nación, malo o bueno, escapa del escrutinio de Dios. Los cristianos definitivamente nos frustramos cuando vemos tanta maldad, tanta corrupción y que como que parece que no hubiese salida, especialmente cuando vemos las ciudades convertidas en zonas de guerra, políticos atacando los valores cristianos, tanta corrupción en los gobiernos. Al igual que Habacuc, sacudimos la cabeza y nos preguntamos, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Y posiblemente usted se haga esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Guatemala, siendo una nación bendita, está corriendo por esta historia y está pasando por este momento de su historia?
querido amigo, bendita iglesia, Dios sabe lo que está haciendo. Y quizás como Habacuc, con toda nuestra flaqueza y debilidad humana, le preguntemos a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pero ¿sabe una cosa? Dios jamás duerme. Él está al tanto de todo. Y ante la justicia divina, nadie puede escapar. Así que si usted está pasando por un momento terrible, puede ser que sea de salud, puede ser que sea por cuestiones económicas y quizás esté desesperado como Habacuc. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Tenga calma. Dios tiene el control y usted se sorprenderá y se maravillará de cómo Dios va a solucionar el problema que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esta serie se titula Una queja convertida en canto. ¿Por qué? Porque Habacuc, el libro de Habacuc comienza con el profeta quejándose de todo lo que estaba ocurriendo a la nación. Pero cuando Dios responde y Habacuc entiende el mensaje de Dios, él termina cantando y glorificando el nombre de Jehová. ¡Qué lindo! No se pierda el próximo mensaje de esta serie, que es muy actual para lo que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces quiero decirle que Dios responde. Él no está callado. Él está al mando de todo. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, porque en tu palabra encontramos de todo. Señor Jesucristo, quizás muchos de los oyentes y especialmente de nuestros paisanos guatemaltecos, estamos desesperados por todo lo que vemos en la sociedad, por todo lo que vemos en el país. Y quizás como Habacuc gritamos, oramos y clamamos. Pero Señor, hoy hemos visto que tú respondes, que tú no estás callado, que tú no estás inactivo, tú estás actuando aunque nosotros no lo entendamos, porque nosotros quisiéramos que solucionaras los problemas a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, Señor, sino a la tuya. Gracias, Padre. Si hay alguien en este momento, en todos aquellos que nos están escuchando, que estén pasando por una situación terrible y están cansados y cargados como Habacuc, levántalos con tu palabra de vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y espere el próximo de esta serie que está muy interesante.